Historia con Alfonso Gómez Rossi. La fiebre amarilla y el descubrimiento de los mosquitos transmisores allá en el año de 1881, muy cerca de aquí, en la isla de Cuba. En uno de los pasajes históricos más interesantes para la ciencia, mi querido Alfonso Gómez Rossi, porque tal parece que a partir de ahí se descubrió que agentes biológicos, que otros seres podían transmitir enfermedades. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, bienvenido con tu revisión histórica de esta semana. Sí, muchas gracias. Bueno, ahorita, después de lo que vivimos con la pandemia, estamos muy conscientes de la importancia que tiene la salud y las consecuencias negativas que puede tener la enfermedad para las personas, ¿no? Pero esto siempre fue cuño corriente en las culturas antiguas, antes del siglo XX. La realidad es que durante casi toda la historia de la humanidad se expandieron diferentes enfermedades, epidemias que asolaban a una región y podían matar a muchísimas personas. Ahora bien, cuando pensamos en la fiebre amarilla o el vómito negro, como también se conocía aquí en México, generalmente pensamos en una enfermedad era parte de la cultura de América, pero la realidad es que no es así, porque la fiebre amarilla va a ser una enfermedad que llega a América a partir del tráfico de esclavos. Y nuevamente este tráfico de esclavos se va a dar justamente porque los españoles, bueno, los europeos, cuando llegan a América, traen con ellos también enfermedades que van a diezmar a la población indígena de América, lo cual va a limitar la mano de obra y lo cual va a orillar a los europeos a traer esclavos de África con la finalidad de que trabajaran en las plantaciones tropicales de Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Jamaica, ¿no? Entonces vamos a encontrar que a partir de que se empieza a dar este tráfico humano de esclavos, sobre todo de la costa de Nigeria, es cuando llega la fiebre amarilla a América. Resulta así, como bien decía Luis Fernando, que la fiebre amarilla es producida por un mosquito que se llama el Aedes aegypti, ¿no? O Aedes aegypti, ¿no? Este mosquito se da en las profundidades del río Níger, en el actual país de Nigeria. Y lo que se hacía en esa época era agarrar a los esclavos y venderlos y traerlos a América. Pero cuando traían estos esclavos a América, una de las cosas que también trajeron con ellos fue a los mosquitos, ¿no? A este tipo particular de mosquitos. No todos los mosquitos dan dengue o fiebre amarilla, o Zika o la chikungunya, solamente este que es el Aedes aegypti. Y no son los mosquitos machos y hembras, sino que solamente las hembras, cuando están preñadas, es cuando ellas necesitan alimentarse de sangre y después de eso ellas dan la enfermedad, ¿no? Entonces, estos barcos esclavistas que venían de África hacia América se caracterizaban también por ser lugares poco salubres, ¿no? No había agua corriente, generalmente los esclavos estaban en una situación terrible, encadenados a la parte de abajo del barco, y era muy común que estos mosquitos se quedaran en el barco y se reprodujeran hasta 3 veces en el transcurso de África hacia América. Esto significa que los barcos se iban llenando de mosquitos y los barcos esclavistas eran conocidos como los barcos que atraían a los tiburones, porque los tiburones sabían que estos barcos en particular siempre estaban arrojando cadáveres por la borda, ¿no? Entonces ya el tráfico de esclavos con la tragedia que significaba el esclavizar a seres humanos, también traía consigo a la enfermedad. Ahora bien, del siglo XVI no tenemos mucha noticia de enfermedad, pero ya para 1648 ya existía lo que se conoce como la fiebre amarilla en la mayor parte de América, ¿no? Descubrimos que la fiebre amarilla se daba desde Filadelfia hasta Argentina y Uruguay. Y entonces una enfermedad que aquí no existía 200 años antes, ya para el siglo XVII va a estar endémico. Para 1705 ya era común que se hablara de la fiebre amarilla como algo recurrente en la sociedad. Y entre 1705 y la independencia en 1821, se calcula que fallecieron entre 500,000 y 1,000,000 de personas en el continente americano debido a la fiebre amarilla. Ahora, no tenemos cifras exactas sobre esto. Es muy especulativo, al igual que las enfermedades que mataron a los indígenas, ¿no? Y aquí la bronca es que la fiebre amarilla va a matar no solamente a los esclavos africanos, sino que también va a infectar a los indígenas
y a las poblaciones blancas de las diferentes regiones. Ahora bien, va a haber ciertas características de esta enfermedad que van a cambiar la historia de América para siempre, ¿no? En primer lugar, este tipo de enfermedad se daba en casi todas las ciudades donde hubiera comercio con esclavos. Entonces, estas ciudades generalmente eran ciudades que se encontraban a lo largo de las costas. Se necesitaba que fuera la temporada de lluvias, porque los huevos que ponía la mosquita hembra, la hembra, necesitaban del agua para nutrirse. Entonces, aquí en México, por ejemplo, en Veracruz, se sabía que a partir del 15 de abril empezaba la temporada de la fiebre amarilla o el vómito negro, ¿no? Entonces, pero no solo afecta a México, a la Nueva España, sino que también va a afectar a Estados Unidos. Por ejemplo, en 1793 hubo una epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Filadelfia, que en ese momento era la capital de Estados Unidos. Fue tan tremenda que se calcula que más o menos moría una persona de cada 10 personas en la capital de Estados Unidos, que en ese momento era Filadelfia, y eso motivó a acelerar el cambio de la ciudad de Filadelfia a Washington, D.C., ¿no? La idea era que era tan insalubre Filadelfia que la salud sería mejor en Washington, D.C. Otro aspecto de la historia de América que cambió gracias a la fiebre amarilla fue justamente la revolución de independencia en Haití, ¿no? Recordemos que cuando la Revolución Francesa surge, estalla en Francia, los franceses alegaban que tenían derecho a la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero los hombres blancos, ¿no? No los esclavos de las plantaciones de azúcar de Haití. Entonces, cuando los haitianos reclaman estos derechos para sí y quieren independizarse, Francia se rehúsa a reconocer esta independencia. En los tejes y manejes de esa guerra de independencia, Napoleón manda a 23,000 soldados a luchar contra la independencia de Haití y solo sobreviven 500 soldados, ¿no? Es una barbaridad. Pero la realidad es que la fiebre amarilla era súper destructiva. Ahora, el hecho de que Napoleón no haya podido conquistar Haití le hizo perder interés en el territorio de la Luisiana y lo motivó a vendérselo a Estados Unidos en 1803, lo que tuvo una consecuencia indirecta para nosotros de que entonces la frontera de Texas con Estados Unidos quedó pegada y posteriormente provocaría la revolución y la independencia de Texas de México, ¿no? Otro factor que fue importante fue justamente que el Amazonas nunca fue colonizado ni conquistado por los europeos justamente por la fiebre amarilla. Entonces, no es cualquier cosa esto de la fiebre amarilla, sino que era bastante rudo, ¿no? Para el siglo XIX, uno de los focos más importantes de la fiebre amarilla a nivel mundial era el puerto de Veracruz, ¿no? Se sabía generalmente que cuando llegaba la temporada de los nortes, el puerto de Veracruz se convertía en un lugar malsano y se recomendaba que en cuanto uno bajara del barco, se fuera uno hacia tierras más altas como Jalapa o Puebla incluso, para evitar estar en contacto con esto. Ahora bien, no sabían qué lo causaba, ¿no? Y ya para el siglo XVIII y el siglo XIX se asumía que eran enfermedades originarias de América. En el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, el segundo conde de Revillagigedo, que era el virrey de la Nueva España, vio que había un problema en Veracruz con esto y lo que él sugirió es que las calles de Veracruz debían de barrerse y que no se debía de permitir que hubiera agua estancada en las calles del puerto veracruzano, ¿no? Pero estas políticas no se fueron siguiendo, ¿no? Y Veracruz va a cobrar mucha importancia porque es el puerto de comercio entre México y Europa y México y Estados Unidos. Entonces, generalmente el puerto de Veracruz va a ser muy importante para poder saber cuándo se debía comerciar o no. Y en las secciones de periódicos del siglo XIX encontramos que el puerto de Veracruz aparece tanto en la sección de comercio como en la sección de epidemias. Cuando el puerto de Veracruz tenía fiebre amarilla, generalmente bajaba el comercio porque se tenía miedo de que los barcos que salían de Veracruz hacia el puerto de Nueva Orleans o hacia el puerto de Pensacola, en Florida, cargara consigo también la fiebre amarilla. Otro puerto que era problemático era el puerto de La Habana. En 1878, el puerto se da la peor fiebre amarilla en la historia de Cuba y de Estados Unidos, ¿no? Barcos que salen de La Habana hacia Estados Unidos llevan consigo la fiebre amarilla y esta se va contagiando por todo el valle del río Mississippi, ¿no? Entonces, lo que se decide hacer por parte de Estados Unidos y de España, porque recordemos que Cuba en ese momento era una colonia española, es hacer una comisión bipartita, porque todas las epidemias de la fiebre amarilla que se daban en Estados Unidos se daban siempre con un lugar de origen que era La Habana. Entonces, esta comisión bipartita entre ambos países trata de investigar qué es lo que causa
la fiebre amarilla. Hasta unos años antes había existido la teoría de que se generaba a partir de lo que son las miasmas. ¿Esto qué significa? Vapores que salen de cuerpos en descomposición, ¿no? Uno olía o se acercaba a estas miasmas y uno se enfermaba. Pero a partir de Luis Pasteur, en esa misma década, la gente entendió que ya que las enfermedades no se causaban por miasmas, sino que se causaban por microbios. Entonces, esta comisión bipartita trata de entender cómo surge la fiebre amarilla y va a ser Carlos Juan Finlay, que era un médico cubano, pero recordemos que en ese momento Cuba no es independiente, es hijo de escocés y de madre española y sería entonces un súbdito español, aunque ahora es reconocido como un médico cubano, ¿no? Es en ese momento que él descubre que el cuerpo humano tiene una invasión que provoca la fiebre amarilla, ¿no? Él ve que hay un rompimiento de tejido y este rompimiento de tejido resulta un tanto inexplicable, ¿no? No se puede explicar con la teoría de los microbios, sino que se explica con la invasión de un cuerpo, de otro cuerpo a un cuerpo saludable que lo contagia de la fiebre amarilla. Pero no podemos imaginarnos que hubiera una persona corriendo por La Habana o por Nueva Orleans contagiando personas, invadiendo sus cuerpos con la enfermedad. Entonces, Carlos Finlay propone que probablemente sea el mosquito Aedes aegypti, ¿no? Y va a proponer esto en un día como hoy, pero de 1881, en la Real Academia de Medicina. Él tenía un problema, aunque sabía hablar inglés, francés, alemán, italiano, español y latín, no sabía comunicarse bien. Entonces presenta su teoría de que es un mosquito el que es el responsable de la enfermedad. Y cuando termina su conferencia, es recibido con incredulidad y con sarcasmo, ¿no? Los médicos en ese momento ya entendían que los microbios causaban las enfermedades, pero no podían entender que lo causara un mosquito. Entonces, durante 20 años, el doctor Carlos Finlay va a convertirse en un objeto de ridículo en la comunidad académica y la gente lo veía como ese loco que cree que la fiebre amarilla es causada por un mosquito, ¿no? Resulta que en la guerra entre Estados Unidos y España en 1898 llega un soldado que se llama Walter Reed y Walter Reed está determinado a luchar contra la fiebre amarilla para evitar que hubiera más casualidades dentro del ejército americano debido a la enfermedad, porque la realidad era que la enfermedad de la fiebre amarilla le causaba más bajas al ejército americano que los combates con los soldados españoles en Cuba o incluso con los soldados mexicanos aquí en México, porque aquí cuando llegaron a Veracruz en la invasión de México, causó más muerte la fiebre amarilla que los combates con los mexicanos. Entonces Walter Reed va a empezar a buscar soluciones y contacta con el doctor Carlos Finlay y descubren que sí, efectivamente es el mosquito el que causa la fiebre amarilla. Y se toman medidas entonces para erradicar la fiebre amarilla. En el momento en el que Cuba está invadida por Estados Unidos, los cubanos sometidos al régimen militar de Estados Unidos se imponen medidas de higiene que eliminan al mosquito y terminan con la fiebre amarilla en Cuba. Y esto tiene consecuencias después cuando Estados Unidos decide que quiere terminar de construir el canal de Panamá porque los franceses, bajo Ferdinand de Lesseps, habían tratado de construir el canal y habían llegado 500 personas para supervisar la construcción del canal y habían muerto en el periodo de un mes. Gracias a las medidas que descubre el doctor Carlos Finlay, apoyado por Walter Reed, el ejército norteamericano aplica las mismas medidas de higiene en Panamá y termina entonces con la fiebre amarilla y eso permite que se construya el canal de Panamá. Ahora, esto también tiene consecuencias, ¿no? Recordemos que Panamá había sido una provincia de Colombia y justamente el deseo de construir el canal había promovido la independencia de Colombia para los beneficios de Estados Unidos. Y nuevamente vemos que fue la fiebre amarilla la que había detenido este tipo de avance capitalista, ¿no? Pero al final de cuentas va a ser el conocimiento y el saber, el conocimiento de saber que es el mosquito el que causa la fiebre amarilla, la que va a erradicar entonces la enfermedad. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, que no sabíamos que la fiebre amarilla también había jugado a favor de nuestro país en aquella intervención estadounidense entre 1846 y 1848. Y este relato histórico que nos haces y que nos comprueba cómo las enfermedades en el mundo, cómo las epidemias se van gestando a partir no solamente de condiciones de hacinamiento, insalubridad de ciertos sectores de la población, como en el siglo XIX y el XVIII, los esclavos que venían desde el África,
al continente americano, sino también cómo se van propagando a través de los viajes, a través de las personas que pues llevan la enfermedad, o en este caso, en el caso de los mosquitos, que pues también viajan conjunto con los humanos en los barcos y ahora hasta en los aviones. Y mi querido amigo, como también las enfermedades y las pandemias mundiales tienen mucho que ver en la economía y en la intervención de otros países de manera económica y colonialista. Te agradecemos mucho tu intervención de esta semana, amigo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Que tengan excelente semana. Gracias. Y gracias a todas y todos ustedes también por acompañarnos en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Dailymotion. Encuentran la transmisión en vivo de este programa. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo. Estamos en todas las plataformas de podcast, en TikTok, en Instagram y en Threads. Gustavo Barrientos en la producción, soy Luis Fernando Soto. Gracias. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.